Saludos a toda la banda. Alan San Maximán ya entrenó de manera oficial con el Club América, ya está entrenando al parejo del equipo. Hay especulaciones de que podría venir su debut próximamente. Y a propósito de eso, acá les voy a presentar los 5 fichajes más mediáticos de extranjeros en la historia del Club América. Dejen sus comentarios y díganme qué opinan. Ojo, tengo que hacer una aclaración. Este top 5 es exclusivamente de las llegadas mediáticas, de todo lo que desató su llegada a la América a nivel mediático. Porque si hablamos de extranjeros, obviamente tendría que estar el maestro Carlos Reynoso, tendría que estar el negro Antonio Carlos Santos, tendría que estar el Brailovsky y muchos otros jugadores, pero por ejemplo, ni Reynoso, ni el negro Santos, ni tampoco Brailovsky cuando llegaron a la América fueron los bombazos mediáticos, no dictaron agenda como lo hicieron estos 5 jugadores. Número 5, Alan San Maximán. Quizás es la contratación más mediática de los últimos años. Hay que irnos hasta 2004 cuando llega el Piojo López, que más adelante obviamente estaré hablando de él, para ver a un jugador que mediáticamente movió tanto. Muchos dirán Jeremy Menez, pero Jeremy Menez no lo percibí como percibí la llegada de San Maximán. Evidentemente venía de equipos muy importantes, Jeremy Menez, pero Alan San Maximán, sobre todo por lo que se esperaba en Francia, de cómo habló incluso Dembélé de él, el jugador que hoy juega en el Paris Saint-Germain y que es campeón incluso de la Champions League, que está nominado para el Balón de Oro. Dijo en una entrevista que es uno de los jugadores que más le ha sorprendido y que más talento ha visto en un terreno de juego. Literalmente Dembélé habló así de Alan San Maximán, un jugador que hizo que muchísima afición de la América, como quizá después del recibimiento de Ochoa, está a la par de Alan San Maximán en el aeropuerto. Eso provocó San Maximán. Y hoy el aficionado americanista está muy, pero muy entusiasmado con la llegada justamente del francés, por lo tanto lo pongo en el número 5. Número 4. En número 4 voy a tener que poner a Oscar Ruggeri. Todo el mundo lo conoce, es un histórico futbolista argentino. Fue campeón en el Mundial del 86, incluso aquí en México, cuando esa Argentina de Maradona, después de la mano de Dios, que se clasifican a la final. Uno de los jugadores más importantes de ese Mundial fue Oscar Ruggeri. Él es campeón en el 86, después, 4 años después, también como titular, es subcampeón del mundo, porque hay que recordar que Argentina estuvo a punto de ser bicampeón de Copas del Mundo, pero en el siguiente Mundial, en el Italia 90, quedan subcampeones del mundo. Era una jugada muy polémica, pero bueno, Ruggeri era un jugador clave, un jugador muy importante de esa selección. Y justamente es Oscar Ruggeri, después del Mundial, donde son subcampeones del mundo, viene a las Águilas del América. Estuvo muy poco tiempo acá, hay que decirlo, pero mediáticamente fue un bombazo. Fue uno de los primeros fichajes, uno de esos fichajes que pusieron los ojos del mundo a empezar a voltear a ver a la Liga MX. Hay que recordar que la Liga MX no tenía el poder adquisitivo que tiene hoy en día, y que hoy en día tiene jugadores como Sergio Ramos, James Rodríguez, Canales, que evidentemente hacen que los ojos de muchos países en el planeta volteen a vernos, pero en ese momento no existía ese fenómeno mediático, y por lo tanto la contratación de Ruggeri fue eso, fue una gran contratación en el Club América. Por eso lo pongo en el número 4. En el número 3 tengo que poner un jugador que quizá no muchos aficionados recientes de la América, sobre todo los aficionados nuevos de las Águilas de la América, conocen, porque tenemos que remontarnos hasta los 70s. Hablo de Dirceu Guimaraes, un futbolista que incluso en los libros de historia, cuando tú te pones a investigar de ese Brasil de los 70s tan poderoso, fue señalado como una de las piezas claves, uno de los mejores centrocampistas de ese Brasil de los 70s. Y Dirceu Guimaraes llega después de un paso muy importante por Brasil, llega aquí a las Águilas del América. Hay que, por cierto, señalar que Dirceu Guimaraes juega 3 mundiales, 3 Copas del Mundo consecutivas, siendo jugador muy importante de la selección brasileña. En ese momento, cuando Dirceu empezaba a sobresalir futbolísticamente, muchos clubes de Europa lo estaban buscando, pero las Águilas del América hicieron un esfuerzo, se lo trajeron para acá, y en ese momento en el América fue mediáticamente un bombazo. Obviamente a mí no me tocó, pero basta con leer los libros de historia del América y sobre todo con ver las noticias que se dieron en ese momento. La llegada de Dirceu Guimaraes fue un bombazo, y después de que juega con las Águilas del América viene ya el bombazo más importante de su carrera, que el Atlético de Madrid llega, viene por él, después de tener un gran paso en el Atlético de Madrid se va al Napoli, y después, bueno, fue un jugador histórico en el Brasil, en Brasil, histórico de la selección brasileña, y cuando llega a la América, insisto, no muchos se acuerdan, pero fue un bombazo mediático de aquellos gigantes. Es como si en su momento, más o menos haciendo un paralelismo, digamos, con los tiempos de hoy en día, es como si Casemiro, antes de haberse ido al Real Madrid y haberse convertido en el gran mediocampista, pero que ya se veía su talento, hubiera llegado a las Águilas de la América. Algo similar, digamos, con Dirceu Guimaraes. El número 2, ustedes ya seguramente saben cuáles son el top 2 de las Águilas de la América, lo han de recordar de manera perfecta. Pero el número 2 tenemos que poner al Piojo López. El Piojo López en Europa venía de romperla completa. Él estuvo 4 años en el Valencia, después se va y está 4 años en el Lazio. Y cuando había muchos clubes interesados por el Piojo López para continuar su carrera en Europa, pues el América hace un esfuerzo y trae un bombazo al Piojo López, que además
trajo números muy importantes a las Águilas del América. En esa época donde la Liga MX empezaba ahora sí a hacer el esfuerzo de traer a jugadores muy importantes, el América venía evidentemente unos años antes de traer a Mamán Zamorano, pues ahora llegaba el Piojo López. Fue una época dorada en el América en ese sentido de fichajes mediáticos. El Piojo López fue amado por la afición, fue clave en campeonatos del América, de hecho haciendo gol en una final. Fue un jugador distinto, un jugador que fue muy querido por las Águilas del América, que en ese momento quizá no se dimensionaba, o hoy en día no se dimensiona lo que fue el Piojo López, pero en esa época, en el 2004, cuando llega el Piojo a las Águilas del América, mediáticamente fue un bombazo que nadie se esperaba, ni el mercado de fichajes europeo ni el nacional, y sin duda es el número 2. Y en el número 1 tiene que estar el Mamán Zamorano, un Mamán Zamorano que llega en el 2001, después de haber estado en el Real Madrid y de haber sido un jugador muy importante, el centro delantero del Real Madrid, y después de haber sido el centro delantero del Inter de Milán, quizá teniendo por ciento del Inter de Milán uno de los jerseys, una de las playeras, uno de los dorsales más famosos en la historia del fútbol mundial. Aquel Zamorano que él quería ser el número 9, pero por obvias razones, por haber compartido vestidor con el fenómeno Ronaldo, tuvo que usar el 18, pero en el 18 le puso el 1+8, 1+8 formando evidentemente el 9 que él le había querido, uno de los dorsales, insisto, más históricos. Pues bueno, después de pasar en esos dos gigantes europeos, llega al Club América, que por cierto me han contado esa anécdota y me dicen que viajaron de México hasta Italia para negociar con él. Él tenía ofertas de muchísimos clubes europeos. Mamán Zamorano, tuve el placer de trabajar con él. Él trabajó con nosotros en TUDN y justamente en estas pláticas él me contaba que llegó un club mexicano. Él sabía quién era obviamente el Club América, pero tenía en la mesa pues muchas ofertas multimillonarias de varios equipos, pero cuando llega el Club América dice, bueno, voy a escucharlos, y fue la oferta económica más fuerte que le dieron después de los contratos Real Madrid e Inter de Milán. El América hizo un esfuerzo titánico por traerlo. Nunca se ha sabido cuánto fue lo que ganaba el Mamán Zamorano. Fue una información que se mantuvo siempre de manera privada. Y fue el contrato más fuerte en la historia del Club América. El contrato más fuerte que ha tenido un jugador en la historia de la institución fue el del Mamán Zamorano, que hoy en día sigue siendo una incógnita. ¿Cuánto le ofrecieron a Mamán Zamorano? No se sabe. Se especula que fueron muchísimos millones, evidentemente por las otras ofertas que tenían otros clubes. Pero bueno, Mamán Zamorano mediáticamente fue un bombazo. De haberlo visto hacer goles con el Real Madrid como centro delantero, de haberlo visto compartir con el fenómeno Ronaldo y hacer goles en el Inter de Milán, a llegar acá fue una cosa espectacular. Mamán Zamorano número 1. Y también tenemos que decir que hubo jugadores que se quedaron en la frontera de entrar a este top 5. Uno de ellos es Dumitrescu. No muchos se van a acordar, pero fue un jugador en aquella Rumania, en el Mundial del 94, que fue sorprendente. Fue la selección que enamoró absolutamente a todos. Dumitrescu fue el jugador más importante de esa selección. Fue histórico con Rumania, traía el dorsal número 11. Y justamente después del Mundial del 94, cuando muchísimos clubes europeos estaban interesados en él, pues el América hace el esfuerzo. Es como si viniera el Mundial de México 2026, Canadá y Estados Unidos, y el jugador revelación de ese mundial lo trajeron equipo mexicano. Así fue esa contratación de Dumitrescu en las Águilas del América. Se queda en la frontera en relación a los que acabamos de presentar. Por ahí ponemos a Dumitrescu. Y otro que se queda también en la frontera, que no es de mi generación, pero seguramente de otras generaciones sí lo han de haber visto, y que ojalá puedan comentar en este video, si lo están viendo, lo que fue la contratación de Babá, un futbolista brasileño clave también en la selección, que fue a varios mundiales, fue multicampeón justamente con esta selección y que fue un jugador fenómeno. En ese momento marcó una época y sin duda fue mediáticamente un bombazo. Fue Babá, un jugador brasileño que llamaba también la atención de muchos clubes europeos, pero el América hizo un esfuerzo por traerlo. Así que déjenme sus comentarios, díganme quién creen ustedes que haya faltado, quién creen ustedes que lo hubieran metido en el top 5 y los estaré leyendo. Saludos.